Muchos crecimos riendo con el Chavo del Ocho, admirando el Chapulín Colorado y repitiendo frases como ¡No contaban con mi astucia! o Pues sin querer queriendo. ahora con la serie de Roberto Gómez Bolaños surge una pregunta inevitable. ¿Qué fue verdad y qué fue ficción? La serie de Chespirito está inspirada directamente en el libro autobiográfico Sin querer queriendo, Memorias, que Roberto publicó en el 2006. Pero aunque parte de situaciones reales, no todo lo que vemos sucedió exactamente como se muestra. Muchas escenas, personajes y nombres fueron adaptados, resumidos o dramatizados para poder hacer más atractiva la historia. Eso sí, los grandes momentos que marcaron su vida sí ocurrieron. La serie inicia con una gran caminata en Colombia, en la que el elenco del Chavo es recibido como superestrellas. Esta escena sí está basada en un hecho real. Fue durante la caminata de la Solidaridad por Colombia, un evento benéfico que duró cerca de 8 horas. En 1981, tras el éxito de Cantinflas un año antes, los organizadores invitaron al elenco del Chavo del Ocho y se desató la locura. Más de 3 millones de personas salieron a las calles de Bogotá. El desfile, que con Cantinflas terminó a la 1:30 de la tarde, con el Chavo duró hasta las 6 de la tarde. La venta de camisetas con su imagen superó 15 veces cualquier campaña anterior. Eso sí, Ramón Valdés y Carlos Villagrán ya no estaban en el elenco, y en la serie se refleja esta ausencia mostrando los camerinos vacíos. En la serie se muestra el Club de los Arajuanes, y sí, era un grupo real. Se trataba de una especie de pandilla con amigos del barrio que se reunían a jugar, practicar deportes y también a pelear. Fue ahí donde Roberto descubrió que era bueno para los golpes y nació su interés por el boxeo. Roberto empezó escribiendo para el programa radial de Viruta y Capulina, aunque en la serie aparecen con nombres distintos. Cuando llegó, el programa duraba 15 minutos, pero gracias a su ingenio pasó a media hora, y eso lo catapultó. Chiclets Adams, el patrocinador, le preguntó si podía escribir para televisión. Aunque no tenía experiencia, aceptó el reto. Cambió los chistes verbales por comedia visual, y así nació Cómicos y Canciones Adams, su primer éxito televisivo con Capulina. Pronto llegó a escribir películas, debutó como actor en Dos Locos en Escena y empezó a consolidar su nombre como guionista estrella. Antes de que existiera el Chavo, creó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un segmento de solo 10 minutos donde compartía pantalla con Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés. Este equipo sería la base de la vecindad más famosa de la televisión. El icónico episodio en Acapulco se grabó en el Hotel Acapulco Continental Plaza, hoy conocido como Hotel Emporio. Emilio Azcárraga Milmo lo había comprado y decidió promocionarlo usando el programa más exitoso de su canal. En la vida real, Graciela Fernández sí fue su primer gran amor. Se conocieron cuando ella tenía 15 años y él 22. Se casaron, tuvieron 6 hijos y ella fue su gran apoyo en los primeros años. Incluso diseñó el traje del Chapulín Colorado. Como era una más o menos, guardando las proporciones, lo que hizo Cervantes con el Quijote cuando inundaban el mundo las novelas de caballería. Aquí nos inundan los Supermanes, Batmans y todo eso. Y yo quería hacer un poquito de parodia, burlándome un poco. El apodo Chespirito también nació como en la serie, cuando el cineasta Agustín Delgado, al ver su talento para escribir, lo comparó con Shakespeare, pero por su baja estatura lo llamó Shakespearito. Entre un director y un productor de cine, que fueron los primeros que llevaron a la pantalla grande un argumento escrito por mí, les gustó mucho y me elogiaron, me alabaron, me dijeron que era yo un Shakespeare pequeño. Y de ahí viene entonces Shakespearito. Como diminutivo, Shakespearito. Primero lo decían muy así, muy inglés, Shakespearito. Okay. Yo lo castellanicé más, Shakespearito.
En la serie, el Chapulín Colorado surge después de los supergenios, pero la realidad fue mucho antes, aunque los detalles del nombre y del traje sí fueron verdaderos. Antes de pensar en ser actor, yo había diseñado por completo el Chapulín Colorado. Había una pequeñita diferencia que era, digamos, el apellido. Yo le había puesto el Chapulín Justiciero. Le puse Colorado porque cuando ya lo llevé a la práctica fueron mayas y payasitos rojos. No había rojos, negros, blancos y azules. Y entonces quedó el rojo. Y dije, bueno, si le pongo Chapulín Colorado ya se justifica el color del uniforme. Eso sí, el accidente con un arma de utilería sí fue totalmente cierto. Una pistola se disparó accidentalmente y le atravesó la mano izquierda. Fue atendido en el hospital de la Marina frente a Televisa. Aún así, perdió sensibilidad en los dedos índice y medio por meses. No pudo escribir a máquina y tuvo que regresar a lápiz y papel. Justo como lo muestran en la serie. En la serie, María Antonieta de las Nieves se va porque quiere crecer como actriz, pero en la vida real estaba embarazada. Luego recibió una mejor oferta de la competencia, Pampa Pipiltzin, un programa infantil que duró 1 año al aire. Su salida fue acordada. Para justificarla en los programas, don Ramón mandó a la Chilindrina a estudiar con sus tías a Guanajuato, y en el Chapulín Colorado y los sketches fue sustituida por Florinda Mesa. Chespirito le dejó las puertas abiertas tal como lo muestra en la serie. Los discos musicales sí existieron. En 1976 no contaban con mi astucia, Chespirito y sus canciones llegó con temas como El Chapulín Colorado y Óyelo, escúchalo. 1 año después, en 1977, lanzaron Así cantamos y vacilamos en la vecindad del Chavo, con todo el elenco pero sin Carlos Villagrán. Este álbum tenía temas como La vecindad del Chavo, Joven aún y la entrañable Buenas noches vecindad. En 1979 lanzó 2 álbums. Primer Festival de la Canción Infantil de Radio Variedades, canta Chespirito y su compañía. Y El Chavo canta Eso, eso, eso. En 1981 salió el primer álbum compilatorio titulado Síganme los buenos a la vecindad del Chavo. Y en el año 2000 lanzó el segundo disco recopilatorio llamado Así cantamos y vacilamos en la vecindad del Chavo, volumen 2. Ahora, ¿Carlos Villagrán se opuso porque tenía otra oferta? Sí, es totalmente cierto y Chespirito lo cuenta en su libro. Aunque no le gustara su falta de integración, terminó dando su consentimiento. Villagrán no solo sacó 1, sino 7 discos. El primero fue Kiko en 1976, además uno navideño y uno hasta en portugués. El conflicto legal por el personaje también fue real. Chespirito ganó la demanda y Carlos Villagrán estuvo vetado de Televisa por años. Él me dijo, me quiero ir. Le dije, igualito que le había dicho a Rubén Aguirre, vete y cuando quieras regresar están abiertas las puertas. Y me dijo, dame un consejo. Le dije, que no hagas todo, nada más eso. Tú puedes hacer muchas cosas, eres muy gracioso. Y me dijo, gracias, etcétera. Llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, si no, el creador soy yo. No, pues porque yo lo he interpretado siempre. Pues sí, pero también Richard Burton no hizo Hamlet, el dueño fue Shakespeare. Y luego me puso una demanda. La gané muy fácilmente porque tenía yo, entre otras cosas, para un merchandising que se había organizado en Perú, nos pidieron la firma de todos los actores. Cuando digo nos, pidieron a mi hermano Horacio y a mí que manejaba. Entonces todos dijeron, sí, reconocemos que el autor es Roberto. En el episodio de Acapulco, la bruja del 71 no se mete a la piscina. ¿Por qué? Porque Angelines no sabía nadar. Estuvo a punto de ahogarse una vez, así que pidió una doble. En la serie fue Florinda Mesa quien la reemplazó para esas escenas. Los chifladitos sí existieron y eran parte del programa Chespirito. El sketch empezó en 1970 y terminó en el 71.
Pero aunque era secundario, se ganó el cariño del público. Roberto jamás sustituyó a Rubén Aguirre, pues decía que el único que podía hacer su papel era él. La lealtad entre Aguirre y Gómez Bolaños fue real. En su libro, Roberto cuenta justo cómo se plasma en la serie cuando le pidió permiso antes de aceptar otro trabajo, y Chespirito siempre agradeció ese gesto. Me dijo, Roberto, me hacen una oferta del Canal 2, que era el supercanal. La competencia. Sigue siendo el supercanal, pero nosotros estábamos en Canal 8, que era empezando. Y le dije, bueno, adelante, si es una oportunidad buena para ti, y las puertas estarían abiertas el día que quieras regresar. Se fue y no podía yo sustituirlo a él. Un personaje de esos no se puede sustituir. Tenía yo que sustituir el sketch completo. ¿El inicio del Chavo del Ocho fue como lo cuentan en la serie? Sí y no. Los movimientos del Chavo sí fueron inspirados por ademanes que hacían sus hijas al jugar, pero el personaje no estaba inspirado en él, sino en un niño que conoció en Acapulco. Me había dado grasa un chavito, un niño en un parque, le di una buena propina y no se detuvo, salió corriendo a comprar una torta de jamón. Pero en su prisa dejó un cuaderno muy gastado, maltratado, pero que contenía la esencia de lo que era su diario. Ese cuaderno contenía sueños simples: tener un juguete, un hogar y una torta de jamón. Esas frases se convirtieron en la base de los primeros guiones. Hacía anotaciones el Chavo. Yo lo busqué y no lo encontré nunca. Mi trabajo consistió en darle... Era complicado, en darle una forma, digamos, literariamente inteligible, porque un niño escribe sin coherencia, pero que al mismo tiempo no se perdiera la idiosincrasia de un niño. El Chavo del Ocho duró 7 años como programa independiente y hasta 1992 como parte de Chespirito. Tuvo cerca de 300 episodios, fue traducido a más de 50 idiomas y generó cifras multimillonarias. Se dice que solo la marca del Chavo ha producido más de 1.700 millones de dólares. ¿Florinda Mesa mandaba en la producción? Mucho se ha dicho y sí. Tras iniciar su relación con Roberto, Florinda Mesa empezó a involucrarse cada vez más en la producción. Escribía, dirigía, producía y esto generó roces. Ramón Valdés se fue, entre otras cosas por sentirse incómodo con su actitud autoritaria. Su fama de conflictiva ha sido un secreto a voces. Casi todo el elenco tiene alguna anécdota desagradable con la actriz. No la han invitado a ningún reencuentro y ella les prohibía la comunicación con Chespirito en sus últimos años. Hablando de la historia del chanfle, sí fue muy parecida a como lo cuentan en la serie. Televisa quería hacer su primera película y le ofrecieron a Chespirito total libertad creativa para elegir la trama, el elenco y el director. Él eligió no usar ni al Chavo ni al Chapulín. Y fue entonces cuando su fanatismo por el fútbol le dio una gran idea. Así creó al chanfle. La película rompió récords en taquilla en 1979. La secuela llegó en 1982, él mismo como director, aunque ya sin Villagrán ni Ramón Valdés. Pregunta importante: ¿Roberto Gómez Bolaños le iba a las Chivas o a la América? Chespirito era originalmente fan de las Chivas, pero al no recibir buen trato durante la producción de El Chanfle, cambió su lealtad a la América y se quedó ahí para siempre. En la serie apenas se toca la salida de Enrique Segoviano, pero fue real. Según Marco Antonio Regil, fue una salida forzada, o sea, lo corrieron, al igual que a Carlos Villagrán, y aunque Chespirito no lo menciona en su libro, el distanciamiento fue evidente, pues tampoco mostró culpa por meterse en la relación de su amigo. Fue novia de don Enrique Segoviano y de Carlos Villagrán. Entonces, cuando Chespirito... O sea, aquí no ¿A pelaban quién el... corren?
pues a los exnovios. Claro. Por él fue muy doloroso, porque lo corren de un programa que él co-creó, donde co-creó a los personajes, donde él, la pared de Kiko nos contaba, fue una co-creación. O sea, no estamos quitándole mérito a Chespirito. Chespirito escribía, hizo la Chilindrina. Pero aquel tomaba. Sí, lo de la campana, de que les pegaban, se paraba detrás de la campana y por eso la marcaba, le hacía así, para que él se preparara y le hacía. Y la campana era en vivo, o sea, no era un efecto especial. Era ¡pam! Este programa no tiene risas grabadas por respeto al público. Eso también era filosofía de Enrique Segoviano. O sea, Segoviano fue un co-creador, entonces fue, la verdad, muy injusto. Lo que sí te puedo decir es que a él siempre le dolió mucho en su corazón que lo hubieran quitado de un programa que él co-creó. ¿Es una biografía 100% exacta? No. Es una interpretación emocional desde los recuerdos y el amor de su familia. Hay muchas licencias creativas, pero los momentos más importantes sí ocurrieron, aunque no todos como los ves en la pantalla. Incluso María Antonieta de las Nieves dijo que todo lo que vemos ahí, ella lo vivió en carne propia. Ah, claro, por supuesto. ¿Qué le parece la vida? Maravillosa. Ay, a mí me encanta. Cada rato que veo algún detalle me pongo a llorar porque son detalles que yo viví en carne propia. Entonces fue sensacional volver a vivir esos momentos. Todo lo que están viendo pasó en la vida real. ¿A ti qué parte de la serie te gustó más? ¿Crees que viene la segunda temporada? Déjalo en los comentarios. Yo soy Giovanna y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Adiós.